Muy buenos días, hermanos. Una vez más eh, nos vemos para poder dar a conocer la palabra del Señor por medio de estos devocionales. Me ha tocado compartir Hechos 25, ¿no? Seguimos viendo la vida de Pablo, la persecución que él tenía, ¿no? Estamos viendo todo en estos capítulos, estamos viendo las situaciones vividas por Pablo, ¿no? Y cuando vemos y analizamos este capítulo 25 de Hechos, podemos ver una vez más, hermanos, una vez más, cómo los principales sacerdotes y los más influyentes judíos se presentaron ante Festo, ¿no? Festo era un gobernador, pidiendo que por gracia, dice, le hicieran traer a Pablo a Jerusalén. Es decir, ellos estaban pidiendo, dice, por favor, ¿no? Estaban suplicándole a este nuevo gobernador que lo llevara a Jerusalén, a Pablo, ¿no? Pero, ¿por qué lo querían llevar a Pablo a Jerusalén? Porque ellos ya habían preparado una celada para matarlo en el trayecto, en el camino donde si lo trasladaban a Jerusalén, ¿no? Pero Festo, que era el nuevo gobernador de Claudio, y por estos religiosos que le suplicaron, o sea, acá podemos entender por qué le suplicaron, ¿no? ¿Por qué le suplicaron? ¿Por qué le dijeron, oye, ¿sabes qué? Por favor, queremos llevarlo a Pablo a que siga su juicio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que Festo era un hombre, un buen hombre, ¿no? Todo lo contrario a lo que era el anterior gobernador, que era Félix, ¿no? Entonces, ellos quisieron llevarlo para eso, ya habían planificado lo que iban a hacer con Pablo. Pero Dios siempre cambia las cosas, hermanos. Dios siempre va a estar a favor de sus hijos. Y así estuvo a favor de Pablo. No, y no solamente eso, sino que también el encarcelamiento que tuvo Pablo en Cesarea fue algo bueno para él. Podemos decir, pero encarcelamiento y algo bueno para él, sí, hermanos. Porque Dios lo estaba protegiendo de esa manera. Porque de lo contrario, ya lo hubieran matado. Porque en ese tiempo que él estaba apresado en Cesarea, estaba este gobernador Félix, que, bueno, como decía anteriormente el hermano que predicó ayer, decía, ¿no? De que había mucha corrupción y era gente influyente la que quería acabar con la vida de Pablo. Entonces, el Señor, ¿no? Fue eso que impidió que lo pudieran asesinar estos líderes, ¿no? Porque eso es lo que estaban buscando, ¿no? Y aunque habían pasado 2 años, hermanos, ellos lo seguían persiguiendo. Por eso lo querían traer a Jerusalén, como les dije un momento. No cesaron, no se cansaron de ir tras de él para poder acabar con su vida, ¿no? Y no solamente eso, hermanos, sino miren que como Dios nos está aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nosotros decimos, no, ya acá ya no puedo, ya, Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí en medio de toda tu dificultad, de toda situación que tú dices, no, ya esto no tiene solución. No es así, hermanos. El Señor está en medio de eso y el Señor todo lo que pasa, dice, lo hace para nuestro bien. Miren, hermanos, ¿no? Cualquiera puede decir lo que les decía nada. Pero ¿cómo puede ser feliz o cómo podía estar bien en una cárcel? Sí, el Señor lo protegió dentro de esa cárcel. Y no solamente eso, sino que Pablo tuvo una temporada de descanso. Después de tantos años de servicio, Pablo estaba descansando en esa prisión. ¿Se dan cuenta, no? Y también era un tiempo de preparación para los desafíos
que iba a enfrentar, para los desafíos venideros que todavía él iba a tener. Hermanos, todo, una vez más les digo, todo lo que pasemos, en medio de cada situación está nuestro Dios, siempre guardándonos, protegiéndonos, traernos a un descanso, como dice, ¿no? Esta historia. Él descansó ahí ese tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahora también yo les quería que podamos ir a nuestras Biblias y podamos leer capítulo 25, versículos del 6 al 11. Por favor, leámoslos eso y les pido, por favor, una vez más, leamos todo completo para poder tener mayor entendimiento de las cosas del Señor. Y vamos a leer, dice, unos 8 o 10 días después, dice, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte, dice, y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Le preguntó, pero Pablo contestó, no, esta es la corte oficial romana. Por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, es decir, si él había hecho algo malo y ellos encontraban algo malo, dice él, aceptaba la muerte. Y si he hecho algo digno de muerte, dice, ¿no? No me niego a morir. No me niego a morir, dice. Ya, si he hecho algo que merezca la pena de muerte, no me niego a morir si soy inocente. Nadie tiene el derecho de entregarme, dijo, a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Hermanos, si nos damos cuenta, también acá hay algo que vemos y tenemos que aprender de Pablo. Pablo lucha. Pablo se enfrenta porque él sabía dentro de él que lo que con él querían hacer era totalmente injusto. Él dice, si yo tengo que morir, voy a morir, pero no pueden hacer algo que para los ojos de cualquiera es injusto, de que a él lo maten o hagan algo con él, hermanos, si él no había hecho nada. ¿No? Nos enseña que nosotros tenemos también que muchas veces defender lo que es justo. No podemos callarnos. Tenemos que defender. Si hay algo de justicia, nosotros tenemos que ir a decir, miren, esto es así, como él lo hacía. Él no era cualquier persona, hermanos. Él era un hombre que había sido instruido en las cosas de Dios. Él era un hombre instruido. Por eso es que él defiende, él sabe y él dice, no puede ser así. Entonces, si ustedes van a hacer eso, apelo a César. Quiero ir a una instancia más alta para poder pelear lo que ustedes me están acusando que es algo injusto. No, eso es lo que dice Pablo. Entonces, hermanos, él no se queda con manos cruzadas, él sigue defendiendo y en el siguiente capítulo vamos a seguir viendo cómo él va hasta llegar al César. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero terminar con esto, hermanos, y decirles, ¿no? La pasión de Pablo por difundir el Evangelio de Cristo lo hizo volverse un apasionado, un hombre apasionado y dispuesto a enfrentar todo, aún la muerte, ¿no? Incluyendo la muerte, hermanos.
por la pasión que tenía de llevar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Él iba a ciudades, él iba a plazas, él iba a todo lugar, hermanos, a dar a conocer la palabra de Cristo, porque él sabía ciertamente que Jesucristo le había encargado la gran comisión, hermanos, de evangelizar, de llevar su palabra, dice, a los rincones de la tierra, a los rincones, hermanos. Él no se cansó, él siguió, él habló, él defendió con mucha pasión, ¿no? ¿Para qué? Para que esas personas puedan conocerle a Cristo, ¿no? Él no se quedó paralizado, él no se quedó en un lugar, no, él salía a las calles, él salía a los parques a dar esa palabra, ¿no? Porque en su mente, hermanos, estaba que las almas eran para Cristo. ¿Se dan cuenta? Prediquemos la palabra, hermanos, llevemos la palabra. Donde tengamos la oportunidad, ahí evangelicemos, ahí abramos nuestras bocas y demos a conocer al Dios verdadero, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta pasión, hermanos, por el Evangelio, podemos, podemos, hermanos, obtener audacia. ¿Qué es audacia, hermanos? ¿No? El significado de audacia en el diccionario podemos ver que es hacer algo poco común, algo que no es común, ¿no? Sin temor a las dificultades, sin temor a poder emprender algo, sino que hacerlo con la seguridad de que Cristo está con nosotros, de que Cristo va a cumplir lo que te ha prometido, ¿no? Y eso no solo, hermano, cambiará nuestras vidas, sino que tú podrás enfrentar cosas difíciles en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que sea, hermano. Tú vas a poder enfrentar las cosas. Y cómo el Señor nos llena de esa audacia cuando nosotros empezamos a darlo a conocer. Cuando nosotros, esas personas que nos escuchan, conocen del Señor, empiezan a cambiar sus vidas, empiezan a recibir esa audacia de parte del Señor y no tienen temor a enfrentar cosas nuevas en sus vidas, a enfrentar dificultades, a enfrentar cosas que se puedan venir, ¿no? La audacia es eso, hermanos. Te da la habilidad de poder lidiar con muchas cosas. Y eso es lo que quiere el Señor para con nuestras vidas, ¿no? Tenemos que darlo a conocer, ¿no? Enseñar a que ellos puedan recibir esa audacia que el Señor te va a dar para que tú emprendas muchas cosas en tu vida, hermanos. Pero nunca dejar de predicar su palabra del Señor, nunca callarnos ante nadie, hermanos, de proclamar el nombre de Cristo, de darlo a conocer, de glorificar su nombre en todo tiempo, en todo lugar. Eso es lo que nos pide el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿no? Y una vez más yo les repito, imitemos a Pablo, porque Pablo dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Amén, hermanos. Gracias, espero que hayamos podido traer una palabra, que pueda haber yo llevado con la palabra del Señor bendición a sus vidas. Gracias, hermanos. Cielos abiertos para ustedes. Bendiciones poderosas de parte del Señor. Gracias.